Elena pensaba que su vida era perfecta, de verdad perfecta. Tenía a Ricardo, su esposo guapo y amoroso. Él la miraba con tanta adoración, o eso creía ella. Su casa era hermosa, llena de risas. La luz del sol siempre parecía entrar por sus ventanas. Cada mañana, él le llevaba café, así como a ella le gustaba. Un pequeño gesto, un símbolo de su amor perfecto. Ella atesoraba estos momentos, estas ilusiones. Su hermana, Sofía, era su mejor amiga, su confidente. Compartían todo, o eso pensaba Elena. Sofía era vibrante, llena de vida. Seguido estaba en su casa, compartiendo comidas, compartiendo historias. Ricardo bromeaba con Sofía. A Elena le encantaba verlos llevarse bien, la hacía feliz. Completó el cuadro de su familia ideal, un esposo perfecto, una hermana perfecta. ¿Qué más podía pedir una mujer? Se sentía bendecida, total y completamente bendecida. No tenía motivos para dudar. Ningún motivo, pero a veces, un destello. Una sombra pequeñita, casi invisible. Una mirada entre Ricardo y Sofía que duró un segundo de más. Elena lo descartaba. Solo era su imaginación. Confiaba en ellos, ciegamente. ¿Por qué no lo haría? Eran su mundo, su todo. Alejaba cualquier pensamiento fugaz e incómodo. Ella eligió ver solo lo bueno, solo el amor, solo la perfección que con tanto cuidado había construido en su mente. Sus cenas eran legendarias entre sus amigos. Ricardo, el anfitrión encantador. Elena, la anfitriona elegante. Sofía, la invitada chispeante, siempre añadiendo alegría. Las risas resonaban, el vino fluía. Se brindaba por la felicidad, por la familia, por el amor duradero. Elena miraba a Ricardo, con el corazón hinchado de orgullo. Él era suyo, esta vida era suya, estaba a salvo, era amada. O eso le susurraba la hermosa y trágica mentira todos los días. Luego, las cosas empezaron a cambiar, lento al principio, casi sin que se notara. Ricardo empezó a trabajar hasta tarde, más seguido de lo normal. Proyectos importantes, decía él, fechas límite que no podía pasar por alto. Elena trató de ser comprensiva, de apoyarlo, pero una semillita fría de duda empezó a nacer en su corazón. Él parecía más cansado, más distante. Cuando llegaba a casa, sus ojos como que no la veían bien, sus sonrisas se sentían un poco tensas, un poco forzadas. La calidez natural entre ellos se sentía más fría. Sofía visitaba menos. Estaba ocupada, decía. Nuevos amigos, nuevos pasatiempos. Elena la extrañaba. Extrañaba sus pláticas tranquilas, sus risas compartidas. Cuando se veían, Sofía parecía distraída. Sus ojos iban de un lado a otro. También evitaba la mirada de Elena. Una tensión rara flotaba en el aire entre ellas, como un secreto que no se decía. Elena sintió una inquietud creciente, un presentimiento que no sabía bien qué era, pero ahí estaba, acechando. Una tarde, limpiando el carro de Ricardo, Elena lo encontró. Un lápiz labial, escondido bien al fondo del bolsillo lateral de la puerta del copiloto. No era su marca, no era su tono, era un rojo intenso, seductor, el color favorito de Sofía. A Elena se le heló la sangre, le temblaban las manos mientras sostenía el pequeño objeto acusador. No, no podía ser. Tenía que haber una explicación. Una explicación simple, inocente. Pero su mente iba a 1000 por hora, conectando puntos invisibles, recordando esas miradas que duraban de más. Trató de encontrarle una lógica. Quizás alguna compañera de trabajo lo dejó. Quizás se le cayó de la bolsa a alguien. Pero la imagen de Sofía, sonriendo, usando ese mismo tono de rojo, se le quemó en la mente. La semillita de duda empezó a crecer más oscura, más insistente. El sueño se le escapaba. Su mundo perfecto empezó a mostrar grietas, pequeñas fisuras que amenazaban con romperlo todo. Sentía que estaba parada sobre un vidrio frágil, con miedo de moverse, con miedo de lo que podría encontrar. Elena ya no podía ignorar la sospecha que la carcomía. La incertidumbre se la estaba comiendo viva. Tenía que saber la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera. Una noche, Ricardo dijo que otra vez trabajaría hasta tarde. Otra junta urgente. Su voz sonaba hueca por teléfono.
El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Era el momento. Decidió seguirlo. Le temblaban las manos en el volante. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. Se sentía como un personaje en una pesadilla. Siguió su carro por las calles de la ciudad. No manejó hacia su oficina. Manejó a una zona tranquila y apartada de la ciudad. Se estacionó frente a un edificio de departamentos pequeño y desconocido. Elena se estacionó más abajo en la calle. Su corazón se hundía con cada segundo que pasaba. Entonces, la vio. A Sofía, saliendo de las sombras, esperando. Ricardo se bajó de su carro. Caminó hacia Sofía. Y entonces, la traición más grande. La tomó en sus brazos, la besó. Un beso apasionado, largo. El mundo se detuvo. Elena no podía respirar. Se le fue el aire de los pulmones. Lo que veía era un golpe físico. Un puñal retorciéndose en su corazón, su esposo, su hermana. Juntos. Las dos personas que más amaba en el mundo, traicionándola de la manera más cruel e inimaginable. El dolor era cegador, abrumador. Una agonía cruda, que quemaba y consumía todo su ser. Las lágrimas corrían por su cara, calientes e interminables. Su vida perfecta, hecha 1.000.000 de pedazos, se quedó ahí, congelada, viéndolos desaparecer dentro del edificio, de la mano, riendo. El sonido de sus risas le llegó, una burla cruel a su devastación. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo Ricardo hacerle esto? ¿Cómo pudo Sofía, su propia sangre, traicionarla tan profundamente? Las preguntas gritaban en su mente, pero no había respuestas, solo el peso aplastante de su engaño, la fría y dura realidad de su traición. Su mundo se había convertido en un desierto desolado. Elena manejó a casa como en trance. La casa se sentía fría, vacía, un mausoleo de sus sueños muertos. Esperó. Las horas pasaban lentamente. Cada tic-tac del reloj era un martillazo a su corazón roto. Cuando Ricardo finalmente entró, tarareando suavemente, ella era una estatua de hielo. Él se sorprendió de verla despierta. «¿Elena? ¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, su voz con un toque de falsa preocupación. La hipocresía era sofocante, quería gritar, enfurecerse, destruir. «¿Cómo pudiste?». Su voz era apenas un susurro, pero cargaba el peso de 1000 tormentas. La sonrisa de Ricardo titubeó. La confusión apareció en sus ojos. Luego se dio cuenta. «¿De qué hablas?», tartamudeó. Pero la culpa se le notaba en toda la cara. «No me mientas, Ricardo, te vi con Sofía». Su voz se alzó, llena de dolor, llena de furia. La presa de su calma por fin se rompió. El huracán se desató. Él intentó negarlo. Excusas patéticas salían de sus labios. «No es lo que piensas, Elena». Ella necesitaba consuelo. Simplemente pasó. Mentiras. Puras mentiras. Elena no escuchaba. Miraba su cara. La cara que había amado. Ahora, una máscara de engaño. Entonces, llegó Sofía, como si el caos la hubiera llamado. Entró, atrevida y desafiante. «Sí, Elena, es verdad», dijo Sofía, con voz fría. «Él me ama a mí ahora, no a ti». Cada palabra era una nueva puñalada al corazón ya sangrante de Elena. La confrontación subió de tono. Las acusaciones volaban como dardos envenenados. Palabras amargas. Verdades feas. El aire crujía con odio y traición. Ricardo se quedó ahí, una figura débil y patética, incapaz de defender sus acciones, incapaz de elegir. Elena los miró. Su esposo, su hermana, 2 traidores, su familia, su vida, su amor, todo destruido por los deseos egoístas de ellos. La fachada hermosa se había derrumbado, revelando el feo y podrido interior. Sintió un vacío tan profundo que amenazaba con tragársela entera. Los días se convirtieron en semanas. Semanas de tormento. Elena se mudó al cuarto de huéspedes. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por sus lágrimas silenciosas. Ricardo intentó hablar con ella, disculparse, pero sus palabras no significaban nada. Vacías. Sofía no intentó reconciliarse. Ella presumía su triunfo, su victoria. Luego, llegaron noticias más devastadoras. Una llamada en medio de la noche. Sus papás se habían ido. Un trágico accidente. El mundo de Elena se sacudió otra vez. El dolor era inmenso,
una nueva ola de dolor bañando su alma ya herida. Pero en medio de la tristeza, surgió un nuevo conflicto: la herencia. Sus papás les habían dejado todo a sus dos hijas, por partes iguales, incluyendo la amada casa familiar. La casa donde Elena y Sofía habían crecido. Un lugar lleno de recuerdos queridos, de risas, de amor. De un tiempo antes de que la traición lo envenenara todo. Ahora, se iba a convertir en otro campo de batalla. Sofía actuó rápido. «Quiero la casa, Elena», declaró, su voz sin nada de compasión por el doble dolor de Elena. «Ricardo y yo viviremos ahí. ¡Qué descaro! ¡Qué crueldad!». Elena miró a su hermana, esta extraña que tenía la cara de Sofía. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Tan ambiciosa? La casa representaba más que solo ladrillos y cemento. Era su niñez, su legado. Y Sofía quería mancharla con su amor sucio. Elena sintió un nuevo tipo de enojo, una determinación fría y dura naciendo en lo más profundo de su desesperación. Sofía no le quitaría esto. No iba a permitir que su hermana y su esposo traidor construyeran su nueva vida sobre las ruinas del pasado de Elena. La pelea por la casa se volvió simbólica. Una lucha por su dignidad, una lucha por justicia. La herencia, que debía ser una fuente de consuelo, ahora estaba manchada de traición, y alimentaría la sed de venganza de Elena. El shock inicial de la traición y el dolor por la muerte de sus papás empezó a calmarse, reemplazado por una rabia que quemaba y lo consumía todo. Elena no solo estaba con el corazón roto, estaba que echaba chispas de furia. Le habían quitado a su esposo, habían destrozado su confianza, habían insultado su dolor. Y ahora, Sofía se atrevía a reclamar la casa de su niñez, la casa llena de recuerdos de una familia amorosa. Una familia que la misma Sofía había ayudado a destruir. No, definitivamente no. Elena se miró al espejo. Sus ojos estaban vacíos, atormentados, pero muy dentro de ellos, un nuevo fuego se encendió. Una chispa peligrosa. No sería una víctima, no se derrumbaría. Esperaban que se rompiera, que desapareciera en la tristeza. La subestimaron. Habían despertado una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza nacida de un mar de dolor, lucharía contra ellos. Con cada fibra de su ser, les haría pagar por lo que habían hecho. ¿Quieren guerra?, le susurró a su reflejo. Pues guerra tendrán. La casa era más que una propiedad ahora. Era el campo de batalla, era el premio. Era el símbolo de todo lo que habían intentado quitarle. Ganarla sería el primer paso en su venganza. Una venganza que saborearía, lento, a propósito. Desharía la felicidad de ellos, así como ellos deshicieron la suya. La idea le trajo una satisfacción sombría, un consuelo frío en su corazón desolado. Empezó a planear, meticulosamente, con cuidado. Su mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba aguda, enfocada. No dejaría que la emoción dictara sus acciones. Ya no, sería estratégica, astuta. Usaría las debilidades de ellos en su contra. La culpa de Ricardo, la arrogancia de Sofía. Hizo un juramento solemne, que ardía. Se arrepentirían del día en que se cruzaron con Elena. Aprenderían el verdadero significado de su furia. Su castigo sería total. Elena contactó a una abogada, la mejor que pudo encontrar. Aguda, implacable. Le explicó la situación, la traición, la disputa por la herencia. La abogada escuchó con atención, un brillo de depredadora en sus ojos. «Pelearemos por esto, señora Álvarez», dijo ella, «y vamos a ganar». Elena sintió una oleada de confianza. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía una aliada, alguien que entendía el lenguaje de la guerra. La lucha por la casa comenzó oficialmente. Sofía, como era de esperarse, jugó sucio. Empezó a esparcir rumores, pintando a Elena como inestable, histérica, dolida y fuera de sí, tratando de desacreditarla, de influir en cualquier posible mediador o juez. Ricardo, atrapado en medio, seguía siendo débil. Iba y venía entre la culpa hacia Elena y su capricho por Sofía. Era un peón en su juego, un premio patético que Elena ya no quería. Su enfoque era uno solo: la casa y la caída de Sofía. Elena, sin embargo, no se quedó quieta. Empezó su propia investigación.
investigando la vida de Sofía, su pasado, buscando algo que usara a su favor. Recordó un viejo diario de su mamá, escondido en el ático de la casa familiar en disputa. Quizás contenía un secreto, un detalle olvidado sobre el testamento, o algo sobre Sofía que podría cambiarlo todo. Con el pretexto de recoger cosas personales, Elena entró a la casa, buscando, esperando. Sus dedos rozaron el cuero gastado del diario. Su corazón latía con fuerza. Encontró una entrada. Un secreto que su mamá había guardado. Sofía no era su hermana completa. Su papá era otro hombre. Un hombre que había abandonado a la mamá de Sofía antes de que conociera al papá de Elena. Esto lo cambiaba todo. El reclamo legal de Sofía a una parte igual de la herencia, especialmente la casa que había sido de la familia del papá de Elena por generaciones, ahora estaba en duda. Una sonrisa triunfante y fría tocó los labios de Elena. La red se estaba cerrando. Llegó el día de la mediación legal. El aire en la oficina del abogado estaba cargado de tensión. Elena estaba sentada, serena. Un fuerte contraste con Sofía, que se movía nerviosa, lanzándole miradas venenosas. Ricardo estaba sentado entre ellas, pálido e incómodo. Evitaba la mirada de todos. Los abogados presentaron sus primeros argumentos. El abogado de Sofía era agresivo, exigiendo una parte igual, exigiendo que la casa se vendiera si Elena no podía comprarle su parte, o mejor aún, que se la dieran a Sofía. Entonces la abogada de Elena jugó su mejor carta: la información del diario de la mamá, la revelación de quién era el verdadero papá de Sofía. La cara de Sofía se puso pálida como la ceniza. Sorpresa, incredulidad. Luego, furia pura, sin adulterar. ¡Es mentira!, gritó. ¡Mamá nunca! Elena, tú inventaste esto. Pero Elena se mantuvo tranquila. Su abogada presentó pruebas que lo confirmaban. Cartas viejas, una foto descolorida. La verdad era innegable. El reclamo de Sofía a la mitad de los bienes paternos se debilitó mucho, especialmente la casa ancestral. La calma de Sofía se hizo pedazos. Despotricó contra Elena, contra su madre fallecida, contra el mundo. Su fachada de confianza, tan cuidadosamente construida, se vino abajo, revelando a la mujer desesperada y ambiciosa que había debajo. Ricardo miraba, horrorizado, viendo a Sofía bajo esta nueva y fea luz. Quizás por fin entendiendo lo profunda que era su forma de ser, o su propio error gigantesco. Intentó hablar, mediar, pero su voz se perdió en el berrinche de Sofía. Él ya no importaba. El mediador, después de revisar las pruebas, propuso un acuerdo muy a favor de Elena. Sofía recibiría una parte más chica del dinero, pero la casa ancestral, sería para Elena. El reclamo de Sofía disminuyó por la verdad de su origen. Derrotada, humillada, Sofía salió echando chispas. Ricardo la siguió, un hombre roto siguiendo a una tormenta furiosa. Elena los vio irse. Una sensación de triunfo sombrío la invadió. Había ganado la batalla. La casa era suya. Elena estaba de pie en las habitaciones silenciosas de su casa ancestral. Su casa ahora, oficialmente, legalmente. La victoria por la que tanto había luchado finalmente era suya. El olor a madera vieja y recuerdos olvidados llenaba el aire. Las motas de polvo bailaban en la poca luz del sol que se colaba por las ventanas. Había ganado. Se había vengado de Sofía. Había recuperado lo que era suyo por derecho y, al hacerlo, había expuesto la verdadera naturaleza de Sofía y había disminuido su posición. Ricardo era un fantasma de una vida pasada, pero el triunfo se sentía vacío. El enojo, la necesidad ardiente de venganza, la habían mantenido por tanto tiempo. Ahora que había terminado, quedó un vacío inmenso. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Las risas de su niñez se sentían como un eco lejano de otra vida. Los recuerdos felices ahora estaban manchados por la guerra amarga que había peleado entre sus paredes. Su familia estaba rota para siempre. Su hermana ahora era su enemiga declarada. Su matrimonio era un montón de cenizas. ¿Valió la pena esta victoria? Había protegido su legado, había defendido su dignidad, pero estaba sola, completamente sola. La calidez de la familia, el consuelo del amor. Estos fueron víctimas de la guerra. Sofía nunca la perdonaría. Ricardo se había ido.
enredado en la telaraña que él mismo tejió con una mujer que resultó ser profundamente egoísta. Elena tuvo su justicia, tuvo su casa. ¿Pero la paz? La paz era un premio mucho más difícil de alcanzar. Caminó por las habitaciones que hacían eco. Cada paso un recordatorio de su reinado solitario. Quizás, con el tiempo, podría limpiar la casa de sus recuerdos dolorosos. Quizás, algún día, nuevos y más felices recuerdos podrían hacerse aquí. Pero las cicatrices de la traición y la venganza siempre quedarían, un testimonio del drama devastador que había ocurrido. Elena había ganado la guerra, pero se preguntaba, mientras miraba el jardín vacío, si no había perdido algo mucho más valioso en el camino. La pelea había terminado. El silencio, sin embargo, apenas comenzaba.